Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda George de Hengan Consultores. Y el día de hoy, bueno, me estoy saliendo un poquito de la línea porque como recordarán las semanas pasadas durante octubre y ya noviembre, que ya terminó, estuvimos hablando de temas relacionados a UX, pero el día de hoy voy a hacer un pequeño cambio en lo que he estado viendo en las últimas semanas, porque me gustaría hacer mención justamente de una charla muy interesante que tuve la semana pasada con una gran amiga llamada Claudia Barreto, de la cuenta Mujeres Capas, que es una cuenta que ayuda a todo lo que son los emprendimientos femeninos, no solamente aquí en Perú, sino también en Chile y en diversos lugares de Latinoamérica. A Claudita le mando un gran saludo por esta vía, de todas maneras lo voy a etiquetar en el video. Y estuvimos hablando de un tema súper interesante que creo que les va a ayudar mucho a ustedes, que es el tema referente al marketing digital y sobre todo cómo definir al inicio de tu emprendimiento con los públicos objetivos, ¿no? El público objetivo al cual te quieres enfocar, ¿no? Que el ya conocido target, que es una terminología un poco más técnica para este tema en particular que vamos a conversar hoy, ¿no? Entonces, paso iniciando con, digamos, la base, ¿no? Muchos de ustedes se deben estar preguntando qué es el marketing digital, ¿no? Entonces, el marketing digital en sí es como un conjunto de estrategias direccionadas a toda la parte de la comunicación y la comercialización electrónica de productos y servicios. O sea, es prácticamente, digamos, lo mismo que veíamos en el marketing tradicional, pero ya dentro de un canal 100% digital, ¿no? Un punto muy importante a tomar en cuenta aquí es de que actualmente es imposible hablar de marketing y sobre todo en marketing digital e ignorar el tema de las estadísticas, ¿no? Justamente se estima que a la fecha prácticamente la mitad de la población mundial ya cuenta con un servicio de internet y adicionalmente a eso se estima que para finales del 2021 alrededor de 2.3 billones de consumidores digitales van a estar totalmente, digamos, a la expectativa de poder comprar ya sean productos o servicios a través de este canal. Así que ese es un punto súper importante a tomar en cuenta para todos los emprendedores de cara a sus estrategias que ya deben estar planificando para el próximo año, ¿no? Entonces, algo que es súper importante y que justo también lo resalté en esa charla es el hecho de que el marketing digital abarca a todo. O sea, se puede hacer marketing digital para cualquier producto o servicio. En realidad ya ahora con todo el tema de la pandemia, este aspecto se ha literalmente catapultado de manera masiva y para ponerlos en contexto, ¿no? Se supone que lo que se ha crecido en marketing digital y sobre todo en comercio electrónico estos últimos meses o durante las primeras 8 o 12 semanas de la cuarentena durante este año fue lo mismo que se debió haber crecido o que se había proyectado crecer durante los próximos 5 años. Entonces, para que puedan entender la magnitud de este tipo de, digamos, de utilización de todo el tema digital, sobre todo en el tema de marketing y en la parte de comercio electrónico. Así que es algo súper potente y debemos de tomarlo en consideración. Todo negocio que no tenga ahora una presencia digital, literalmente está condenada al fracaso. Así que eso siempre tómenlo en cuenta para poder colocar dentro de sus planes estratégicos lo referente a una estrategia totalmente digital. ¿Ok? Listo. Entonces, para hablar un poco de los temas de los targets, ¿no? Del público objetivo. Aquí en el mundo digital hay algo muy importante. No le puedes hablar de la misma manera a toda la gente. Es decir, de acuerdo a determinados rangos de edad o tipos de características particulares de un segmento de personas dentro de la población, cada uno tiene un tipo de, digamos, de código o de tono de voz particular con el cual tú tienes que ofrecerle tus productos o servicios, ¿ok? Y voy a nombrarles ahora 4 segmentos sumamente marcados, que son los que, digamos, marcan la pauta dentro de todo este gran mundo de diversos productos o servicios que se pueden ofrecer a través de los canales digitales, ¿no? Entonces,
El primero de ellos es el que muchos de nosotros ya conocemos, ¿no? Que es el llamado segmento de los baby boomers. Estos baby boomers también son llamados los hijos de la Segunda Guerra Mundial, ya que son aquellas personas que en su mayoría son ya adultos un poco mayores, como por ejemplo nuestros padres, que han nacido alrededor entre 1946 y 1964, ¿no? Es un target muy importante ya que... hola Eureka, ¿qué tal? Gracias por conectarte. Este público objetivo llamado los baby boomers es un público bastante importante. ¿Por qué? Porque ellos a la fecha, por ejemplo, son prácticamente, muchos de ellos son cabezas de empresas, son altos directivos, son CEOs y digamos se encuentran dentro de diversos departamentos importantes dentro de diversas compañías, ¿no? Y si queremos llegar a ellas, justamente este segmento es uno de los más importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, en el caso de ellos, crecieron con menos comunidades que muchos de nosotros y sin tecnología, sin la tecnología actual. Han sido testigos del crecimiento y desarrollo de la revolución digital desde la parte inicial, digamos, de todo este boom. Han crecido, digamos, con una educación bastante estricta, más tradicional, más ortodoxa, y ha habido una mayor limitación en el tema de libertades y espíritu de sacrificio por parte de ellos, ¿no? Para poder llegar a donde han llegado a la fecha. Y al mismo tiempo también es una generación que valora mucho la estabilidad laboral, la estabilidad familiar y su nivel de vida, ¿no? O sea, siempre están preocupados de la parte, digamos, económica, digamos, de su tranquilidad a nivel familiar y que todo esto, digamos, esté en completa armonía también con su vida profesional. El siguiente segmento, la siguiente generación que es súper importante tomar en cuenta se llama la generación X o también llamada la generación MTV. Son aquellas personas que nacieron aproximadamente entre 1965 y 1979. Es una generación que ha crecido netamente con la televisión, ¿no? Ha vivido todo el desarrollo de los medios de comunicación, toda esta parafernalia de mucha publicidad en televisión, muchas veces novedosa y demás, que ha permitido que justamente se vea también toda la llegada de los dispositivos tecnológicos que ahora conocemos, ¿no? Los iniciales, digamos, las primeras versiones de ellos. Ellos son una generación que se siente mucho más cómoda con la tecnología que los baby boomers. O sea, si bien no son nativos digitales, sí se adaptan relativamente rápido al aspecto tecnológico, ¿no? Ellos sí conocieron las PCs, las computadoras en sus inicios, pero ellos, por ejemplo, no vivieron con smartphones, recién hasta llegar a la adultez. Crecieron con los libros, o sea, era una generación que, por ejemplo, en épocas de colegio, de la universidad, se educaban principalmente yendo a las bibliotecas para conseguir información, y al mismo tiempo también es una generación que sabe divertirse sin internet. Ellos son, digamos, un target muy activo a la fecha y muy competitivo a nivel laboral. Ha vivido, digamos, lleno de distintas etapas de crisis, burbujas a nivel económico, como la burbuja que hubo a principios de los años 2000 con todo el tema de la crisis de las .com, las crisis inmobiliarias también en Estados Unidos. Este target suele ser también uno que se inclina más por los temas de lo natural, el cuidado personal y la vuelta sobre todo a los orígenes, ¿no? Y sobre todo también es un grupo que le gusta mucho el tema de desconectarse, ¿no? De vivir conectado con el tema de la naturaleza y de dejar de lado un poco todo este mundo súper hiperconectado, ¿no? En el cual vivimos a la fecha. Este target también al mismo tiempo tiene como que mejores sueldos, tienen hijos pequeños, están casados, tienen una combinación tanto del mundo online como del mundo offline, ¿no? Muchos de ellos incluso a la fecha todavía se suscriben a diversos periódicos, ¿no? Diarios y revistas, y inclusive también les gusta a ellos hasta ir, por ejemplo, a agencias de viajes o a diversos tipos de rubros, de negocios, para poder hacer sus trámites, ¿no? No son como que 100% digitales. El tercer rubro que es súper importante y que ya muchos de nosotros conocemos es el rubro de los millennials. Los millennials son los llamados generación Y y son jóvenes que han nacido entre 1980
hasta un promedio entre 1995 y 1997, ¿no? Son los ya llamados los nativos digitales. Y ellos han integrado prácticamente de manera natural el tema de la tecnología y todo lo que es la economía colaborativa en todos los aspectos de su vida, ¿no? Ellos sí son, digamos, una generación que ha crecido con una mayor libertad, un mundo sin fronteras por todo el tema de la hiperconectividad y con grandes oportunidades también. Valoran las libertades individuales, la creatividad y la calidad de vida. Ellos justamente son una generación que hace prevalecer más el tener una mejor calidad de vida que tener, por ejemplo, una mayor jerarquía o un mucho mejor sueldo, porque saben bien que muchas veces conseguir ese tipo de privilegios, por así decirlo, les resta muchas oportunidades para poder vivir más tranquilo, de manera más cómoda, sin ningún tipo de estrés. Entonces prefieren realmente tener una vida mucho más cómoda a nivel de oportunidades para sí mismo que tratar, digamos, de alguna manera de venderle, por así decirle, su tiempo a una empresa que le puede pagar muchísimo dinero, pero que al final no le da la libertad suficiente que ellos necesitan, ¿no? Un punto muy importante, y eso es creo algo esencial para un tema de estrategia a nivel comercial, es que esta generación, por ejemplo, tiene como objetivo único la estabilidad, no tiene como objetivo único, perdón, la estabilidad laboral y menos también la formación de una familia. O sea, a diferencia de la generación X, para ellos no es, digamos, indispensable el poder formar una familia, el casarse, el tener hijos. Así que eso es súper importante para tomar en cuenta dentro de estrategias a nivel comercial también de cualquier tema de producto o servicio que ustedes tengan. Y obviamente el mundo de los millennials es un mundo mucho más audiovisual. Ellos literalmente crecieron con todo el boom inicial y que prevalece inclusive a la fecha de todo lo que son los influencers, los youtubers y demás. Y ya para poder cerrar este punto de los targets y los públicos objetivos, está la última generación, que es la generación Z, que es la generación más joven, que son aquellas personas que han nacido en el nuevo siglo, a partir del año 2000 prácticamente. Y ellos ya son prácticamente jóvenes y niños que son incluso mucho más digitales que los millennials y que ya tienen integrado a su mente, a su día a día, todo lo correspondiente a los avances tecnológicos. Incluso van más allá de un tema del internet, están más relacionados con el tema del internet de las cosas, el tema de la domótica, la realidad virtual y todo lo que se relacione a, por ejemplo, todas las aplicaciones que, por ejemplo, usamos en la nube. Para ellos es algo totalmente natural. Entonces es una generación que se caracteriza por ser autodidacta. Han aprendido literalmente a usar la tecnología de forma autónoma. Para ellos, por ejemplo, es prácticamente innato el poder utilizar cualquier tipo de tecnología, ¿no? Para darles un ejemplo, yo tengo un sobrino que, y no es un ejemplo actual, es de hace unos 2, 3 años atrás, que cuando él tenía 5 años, me acuerdo que me preguntó un tema particular para poder hacer algo y yo en ese momento no le supe dar respuesta. ¿Y qué hizo? Con 5 años agarró su laptop, la abrió, se conectó a YouTube y puso en el buscador de YouTube cómo hacer tal cosa. Encontró el video de cómo se podía hacer y literalmente él empezó a buscar las cositas o las herramientas necesarias para poder hacer lo que me había preguntado inicialmente, que yo inclusive no sabía. Entonces ellos prácticamente están totalmente ya digitalizados y saben ser totalmente autodidactas. Justamente ellos han nacido dentro de una cultura que se llama el do it yourself, o sea, literalmente lo hacen ellos mismos, como el ejemplo que les acabo de dar. Están muy acostumbrados a solucionar problemas y necesidades por cuenta propia. Tienen una mayor conciencia medioambiental y son más abiertos de mente. Acá, por ejemplo, creo que podría citar un caso clarísimo, que es el de esta chica, se me acaba de olvidar el nombre, Greta Thunberg, que es la activista medioambiental que inclusive llegó a la ONU y demás. Es una adolescente, no creo que tenga tiene mucho menos de 15 años y literalmente su conciencia a nivel medioambiental es sumamente potente, que ha, digamos, llegado a todos los confines del planeta y que ha creado mucha conciencia a raíz de esto, ¿no? Entonces,
esta generación es así, está sumamente comprometida con los temas medioambientales, porque literalmente el mundo que se está, digamos, de alguna forma degradando es el mundo que ellos van a heredar, y justamente esa conciencia, esa responsabilidad de que todo mejore recae sobre ellos, y justamente ellos levantan su voz para poder hacerse escuchar, que es un poco también lo que ha pasado ahora último aquí en Perú, ¿no? Que hubo hace un par de semanas atrás una marcha en contra de un gobierno autoritario que digamos, se impuso de manera no legal, no del todo legal, y que salió la gente, y en su mayoría, prácticamente, creo, sin mi memoria no me falla, aproximadamente el 75% casi de las personas que salieron fueron personas entre 18 y 25 años, que justamente pertenecen prácticamente a esta generación entre los millennials y los Z, que hicieron escuchar su voz y literalmente generaron un gran cambio, ¿no? Que generaron un hito importante para que pueda prevalecer el tema de la democracia aquí en este país, ¿no? Y obviamente, un punto para cerrar dentro de este público objetivo es que han nacido dentro de la era de las relaciones sociales virtuales, ¿no? El clásico networking a nivel digital, o sea, conocen un montón de gente a través de diversas redes sociales, netamente canales digitales, y ya no hay límites. O sea, en nuestra época, entre los que somos millennial y generación X, muchas veces nosotros conocíamos gente porque estábamos en determinados lugares, ¿no? Colegio, universidad, instituto, tu urbanización, tu casa, tu barrio, pero ahora ellos literalmente pueden conocer ya gente en distintos confines del planeta, y eso les permite tener un relacionamiento mucho mayor y expandir incluso más el tema de su conocimiento de experiencias, ¿no? Entonces, estas cuatro grandes generaciones supermarcadas tienen que, de todas maneras, marcar la voz de la marca que tú estás impulsando a través de los medios digitales. Es decir, para poner un ejemplo, si tú vendes un producto o un servicio que está enfocado para adultos mayores, obviamente el tono de tu voz tiene que ser un poco más sobrio, más formal. Es de alguna manera como si le estuvieras hablando ya sea a tus padres o a tus abuelos, ¿no? De una manera, digamos, estructurada, de manera sutil, de manera formal, como para que este grupo no se sienta tampoco aturdido, y al mismo tiempo también, por no ser, digamos, muy cercanos al tema tecnológico, si hay algún aspecto de por medio en ese tipo de tema respecto a la tecnología, la explicación tiene que ser bien detallada y se tiene que explicar muy fácilmente para que se pueda entender. Si es, por ejemplo, algún tipo de estrategia comercial o algo que vaya de cara a un segmento donde prevalece mucho el tema de familia, el tema de un estatus de vida ordenado, simple, conectado con la naturaleza y demás, por ejemplo, ahí la generación X es el más idóneo para que enfoques esas características dentro de tu estrategia comercial y puedas brindar distintos tipos de promociones o actividades que se relacionan a lo que a ellos más les gusta. Pero si vas con un producto o servicio que tiene netamente dentro de su grupo objetivo a millennials y generación X, que son gente muy joven, tu comunicación quizás sea totalmente distinta, debe ser mucho más alegre, mucho más coloquial, inclusive el tema de los canales es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los baby boomers y la generación X, digamos que podría utilizarse canales como Facebook, ¿no? O de repente a través de un blog, ¿no? Que es algo, digamos, un poco más formal, pero en el caso de los millennials y los generación Z, en realidad ahí ya la comunicación tiene que ser así, tiene que ser mucho más visual, mucho más divertida, ¿no? Mucho más así, corta inclusive, porque literalmente estas dos últimas generaciones son las que literal necesitan las cosas para ayer. O sea, si tú no captas su atención a nivel comercial en los primeros 8 segundos de la información que estás mostrando, literalmente no lo vas a captar después, hagas lo que hagas. Entonces tu comunicación tiene que ser directa, puntual, impactante, audiovisualmente así, bonita, totalmente que quede en la mente, que quede en los ojos, para que el millennial de generación X diga, oye, ¿qué es esto? ¿No? E ingrese a tu perfil, vea lo que tú ofreces
y finalmente te compre, ¿no? Ellos por lo general están muy metidos en canales como Instagram, como TikTok, donde realmente la comunicación es bastante puntual, bastante corta, sobre todo en el caso de TikTok, y en Instagram, en el caso de Reels, donde tienes una comunicación mucho más interactiva que puede durar entre 15 hasta 60 segundos como máximo. Entonces necesitas tan solo esos 60 segundos como máximo para poder poner toda tu información de forma súper impactante para que ellos lo capten. Entonces, para cerrar ya este Genka Live de hoy, tengan en cuenta eso, ¿no? Dentro del marketing digital es para todos los rubros. Cualquier tipo de rubro entra dentro de lo que es el marketing digital. Y adicionalmente a eso, tienen que tener muy claro a qué tipo de generación se están enfocando. Obviamente, estas generaciones tienen características mucho más a detalle dentro de cada una de ellas. Les he dado, digamos, como que el aspecto macro de cada una de estas 4. Pero en el siguiente Genka Live vamos a hablar un poco de cómo definir el cliente ideal con ya una serie de preguntas específicas que les va a ayudar a poder entender cómo es el cliente ideal a donde ustedes se quieren enfocar, porque la idea no es venderle a todo el mundo, sino tienes que venderle a un grupo específico, porque si no, hola Yolisa, ¿qué tal? Entonces le tienes que vender a un grupo específico de personas, porque si le piensas vender a todo el mundo, en realidad no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer. Tienes que enfocarte en un grupo específico, en un público objetivo, y eso en el siguiente Genka Live lo vamos a ver para que puedan entender las preguntas clave para poder armar el cliente ideal. Pero ya con esto, con estas 4 generaciones, los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z, ya tienen una idea de cómo estructurar, digamos, su estrategia de negocio de cara a los productos o servicios que ustedes quieren vender. Y sobre todo definir cuál es el tono de voz que deben darle a cada uno de estos segmentos, porque no le puedes hablar de la misma manera a uno que al otro, porque si no tu comunicación se pierde por completo. Así que nada amigos, simplemente quería comentarles esto el día de hoy, espero que les haya gustado. Síganme para muchos más consejos que tenemos ahí en el feed. Justamente hemos colocado en las historias, en nuestras historias destacadas, hay una sección nueva que hemos creado. Bueno, pueden conocer nuestras 3 secciones nuevas, ¿no? Para que conozcan quiénes somos, qué hacemos. Asimismo también los lives más importantes que hemos tenido en estos últimos meses, para que los puedan ver. Y por último también hemos colocado una opción así alucinante, increíble, para que ustedes lo puedan usar en sus negocios. Inclusive tiene una opción para poderlo probar de manera gratuita durante 7 días. Así que pueden ingresar ahí en nuestras historias destacadas. Justamente esto último que les acabo de comentar está en la historia destacada Crece tu negocio. Me pueden escribir al interno si necesitan más información o cualquier cosa, estoy para ayudarlos. Así que simplemente les mando un fuerte abrazo, cuídense un montón y nos vemos hasta el próximo martes. Chao. Perdón, Yolisacos, antes de cortar, sí, el inicio del live, en aproximadamente 3 minutos está colgado el video completo, ¿sí? Ahí vas a poderlo ver por completo sin ningún problema. Y estén atentos a nuestras novedades en las historias, porque vamos a estar comentando justamente cómo crear tu cliente ideal, herramientas para poder conocer qué habla la gente y enfocar así tu contenido de redes sociales para que lo puedas potenciar al máximo, y muchos otros tips adicionales que les van a ayudar a que sus negocios crezcan rápidamente. Así que igual cualquier cosa, encantado de poder escucharlos, me escriben al interno y sin ningún problema, sin ningún compromiso, les puedo dar cualquier consejo respecto al tipo de negocio en el cual ustedes se encuentran a la fecha. Así que ahora sí me despido, cuídense mucho, un abrazo, chao.